Por otro lado, dentro de los deberes legales que tenemos los jueces de garantía, está el de asegurar los derechos de los intervinientes, comenzando por el imputado, quien debe ser tratado en todo momento como inocente, entre tanto no se dicte una sentencia condenatoria en su contra, previo juicio oral, público y contradictorio, pero también los derechos de las víctimas, cuando, tratándose de mujeres, debemos los jueces asegurar respecto de su persona sus derechos a no ser estigmatizadas, discriminadas ni cuestionadas por su relato, conductas o estilo de vida, la protección de sus datos personales, de su honra e intimidad, para lo cual los tribunales podemos disponer medidas que sean pertinentes al efecto. En este orden de ideas, ordeno, a fin de evitar principalmente victimización secundaria y protección de datos personales, la honra e intimidad de la víctima de la presente causa, para lo cual los tribunales podemos disponer medidas que sean pertinentes al efecto. En este orden de ideas, ordeno, a fin de evitar principalmente victimización secundaria y protección de datos personales, la honra e intimidad de la víctima de la presente causa, vistos y oídos los intervinientes. Necesito la minuta de formalización. Se me quedó, creo que en mi oficina. ¿Alguien que me la facilite, por favor? Muchas gracias. Gracias. Retomo, vistos y oídos los intervinientes. Primero, el Ministerio Público y la parte querellante solicitaron la prisión preventiva del imputado, estimando, en cuanto a la necesidad de cautela, que la libertad del imputado, señor Monsalve, resulta indispensable para el éxito de la investigación, asimismo que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad y de la ofendida. La defensa se ha opuesto en base a los siguientes fundamentos, los que se señalan en sus aspectos más esenciales. Indican que siempre el imputado tuvo la intención de declarar y dar cuenta de los hechos desde su posición, de manera que han debido asumir con extrema sorpresa la detención del imputado y aquello les ha provocado una situación de indefensión, en razón que el Ministerio Público habría infringido el principio de objetividad, que existe un sesgo en contra del imputado fundado en la incondicional credibilidad que la Fiscalía le da al relato de la víctima. Señalan que no queda claro de dónde proviene el sufrimiento de la víctima, pues el testigo, señor Candia, expresó que ella estaba en un tratamiento psiquiátrico previo a estos hechos. Se oponen en todas sus partes a la prisión preventiva que solicita el Ministerio Público y la parte querellante. Dan cuenta de antecedentes personales del imputado y su historia familiar. Precisan que nunca ha tenido en su contra alguna denuncia o reclamo alguno por situaciones tan graves como las que nos convocan en esta causa, que a él le gustaba la chica. Entienden que ella le dio señales, pues nunca lo rechazó. El imputado se ha mantenido siempre en su posición, que no recuerda nada acerca de los hechos por los cuales está siendo investigado y ha sido formalizado. Que ello cobra especial relevancia en razón de la cantidad de alcohol que habrían ingerido tanto él como la víctima, que es evidente que si como promedio de 720 ml o mililitros de alcohol en la sangre, no era en la sangre, en cada uno de ellos, en sus cuerpos, la pérdida de memoria o de conciencia resulta evidente respecto de la víctima como del imputado. Y el imputado además consume medicamentos. Que ninguno de los trabajadores del restaurante señalaron haber visto algo anormal en el comportamiento de la víctima y el imputado. Los videos exhibidos por la Fiscalía tampoco aportan nada en relación a los hechos por los cuales ha sido formalizado. Por lo tanto, es altamente probable que ambos, víctima e imputado, estaban ebrios, y en esa condición tampoco puede uno saber si el imputado pudo o no sostener una erección, cuestión que tampoco ha sido investigada por el Ministerio Público. En ese sentido, no hay antecedentes que funden la existencia de ninguno de los hechos por los cuales la Fiscalía ha formalizado al imputado. Agregan que en el momento en que se aprecia en uno de los videos que la víctima se baja y camina por la calle, lo que hace el imputado es bajarse y seguirla con la intención de protegerla,
pues se trata de un sujeto protector que no sabía dónde dejar a la mujer, porque no sabía cuál era su domicilio. Por otro lado, las manchas de sangre encontradas en el pantalón y en la ropa de la mujer pueden haber sido perfectamente producto del ciclo menstrual de la víctima. La prueba en general no tiene la calidad suficiente como para dar por acreditados los presupuestos legales para disponer una medida cautelar como la que pretende el Ministerio Público y la parte querellante. Refieren que cuando conversan imputado y víctima el día 25 de septiembre, él le reitera que no se acuerda de nada, que las instrucciones que el imputado dio a la PDI eran precisamente porque estaba preocupado, ya que presumía que eventualmente lo podían haber drogado. Además, porque la víctima no le contestaba el celular, de manera que todo lo que hizo en ese aspecto fue mostrar una actitud de preocupación por la víctima. Ya desde el día 22, porque caballerosamente él le envía un Uber. Indican que el psicólogo Juan Pablo Contreras señala en su declaración que la víctima le dijo que el día 1 de septiembre, en las afueras del Costanera Center, ella le devolvió el beso. Luego aparece un libro en la oficina del imputado y él cree que es un regalo anónimo que le dejó la víctima. De manera que para él, para el imputado, la reunión del día 22 de septiembre, más que una reunión laboral, fue una cita. Precisan que los casos de violación en general son tremendamente complejos y en el caso particular, entiende la defensa, existen diferencias subjetivas acerca de cómo comprender los hechos. Reiteran los dichos de la víctima al psicólogo Contreras. Ella, el 1 de septiembre, le devuelve un beso al imputado, de manera que subjetivamente el imputado llega a una cita el día 22 de septiembre, después de haber recibido un beso de la víctima el día 1 de septiembre en las afueras del Costanera Center. Que ambos claramente estaban pasados de tragos, lo que produjo laguna mental en ambos. El taxista pensaba que eran una pareja, precisamente por el trato que imputado y víctima se daban. Lo mismo entendía el señor Monsalve que eran una pareja en formación. En este sentido, ambos, imputado y víctima, se daban. Lo mismo entendía el señor Monsalve que eran una pareja en formación. En este sentido, ambos imposibles de responder por parte de la Fiscalía, como por ejemplo, en qué horario fue el supuesto acceso carnal, lo que claramente no se encuentra acreditado. Luego, el informe sexológico del que se demanda un análisis objetivo de la materia de su pericia, solamente la conclusión número 1 que la lee es una conclusión objetiva. Las demás son conclusiones altamente subjetivas por parte del perito. En relación al peritaje bioquímico, indican hay que tener presente que la ropa estuvo 21 días en poder de la víctima, de manera que hay un problema extremadamente grave en relación a la cadena de custodia. Por su parte, la pericia de ADN de ninguna manera puede entenderse como concluyente porque la muestra es notablemente inferior al mínimo que el propio informe señala para que sea concluyente. Que en este sentido, claramente la Fiscalía está forzando al máximo las conclusiones forenses, puesto que las posibilidades de error son altísimas, ya que perfectamente el imputado pudo haber tocado el pantalón de la víctima, pudo haber estornudado en el mismo, de manera que la prueba científica no es de calidad. Se reitera que es completamente probable que el sangrado vaginal sea de origen menstrual o incluso por el uso de la pastilla de emergencia para evitar un embarazo no deseado. Que respecto del día 23 de septiembre en la mañana, indican que existe una clara modificación o acomodación del relato por parte de la víctima. No queda de ninguna manera claro qué es lo que ocurrió entre las 6:30 am y las 11:17 am de ese día, horario en que la víctima aparece en el video cuando se retira del hotel. Señala que la declaración de la víctima es insuficiente y sin detalles. Se preguntan por qué no se levantó cuando supuestamente habría sido agredida sexualmente, por qué no se vistió, por qué no se fue de manera inmediata del hotel. En ese orden de ideas, las versiones dadas por la víctima a los testigos de develación son distintas y contradictorias, son múltiples versiones. La víctima no está diciendo la verdad, ya que un testigo le indica que tomó pisco normal, pero queda acreditado que tomaron pisco catedral. A un testigo le indica que despertó a las 12, pero fue a las 6 am.
que los hechos del día 1 de septiembre, si bien no forman parte de la formalización, y los del día 23 de septiembre, en el transcurso de la mañana, claramente, entiende la defensa, no son hechos típicos. Además, que la calificación jurídica es errada, porque la víctima nunca utilizó las palabras como, comillas, frotamiento del pene en su vagina, cierre comillas, las que están recogidas o señaladas en la formalización de la investigación. El imputado, el 2 de octubre, conversa con la víctima y dice que hay que poner en conocimiento de la PDI que él está pensando en denunciar y quería saber la opinión de ella. Él le reitera que estuvo inconsciente ese día, luego ella estuvo con licencia médica y no le contesta más. Luego de ello conversa con Gabriel de la Fuente, después con Cristina Vilches, señalando en definitiva que perdió la memoria, que teme haber sido él víctima de un delito y que está preocupado por la víctima. Vilches dice que le hicieron algo al subsecretario. Ella dice que hay que levantar cámaras. Al imputado le preocupa saber dónde y cómo estaba la víctima. También estaba preocupado de que le hayan clonado el celular, por lo mismo se lo revisan y le dicen que parece que no había nada extraño. La denuncia en su contra fue el 14 de octubre. Que el asunto del delivery fue idea de Vilches, respecto de la cual el imputado no tenía idea. Reiteran que el imputado siempre ha estado muy preocupado por la víctima, que en cuanto a la necesidad ni por la parte querellante. No hay peligro para la seguridad de la ofendida ni tampoco para el éxito de la investigación. Indica que el imputado siempre ha estado disponible, ni siquiera se ordenó su detención por peligro de fuga. En relación al peligro para la seguridad de la víctima, señala que el gobierno y el propio Ministerio Público protegen actualmente a la víctima. Insiste que el asunto del delivery, llevado a cabo por funcionarios de la Policía de Investigaciones en el domicilio de la víctima, no fue idea del imputado, pues ni siquiera sabía de aquello. Y en cuanto al éxito de la investigación, señala que no hay diligencias pendientes, no hay posibilidad que el imputado, con medios que no tiene, podría de ninguna manera perjudicar la investigación. En relación a lo expuesto en el artículo 368 del Código Penal, claramente entiende que no concurre, pues la ejecución del supuesto hecho del imputado no hace prevalencia alguna de su cargo. Y en la formalización no hay descripción, además, del supuesto abuso del cargo por parte del imputado. Que en relación al actuar de Ilse Sepúlveda, ello tampoco tiene nada que ver con el imputado, quien hoy es el hombre más vulnerable de Chile, pues en razón de las funciones que ejerció en contra del crimen organizado, podría ser extorsionado y ponerse en riesgo la seguridad nacional, incluso su propia vida. Por lo tanto, propone, en caso que el tribunal estime concurrentes letras A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal, las cautelares de arresto domiciliario total o parcial, arraigo nacional, prohibición de acercarse a la víctima y prohibición de comunicarse con los testigos de la Fiscalía. Segundo, conviene recordar lo expresado por el Ministerio Público al formalizar la investigación en esta causa, cuyos hechos en su núcleo esencial fueron los siguientes. Que respecto de cada uno de los hechos, debe considerarse que el imputado, señor Monsalve, al momento de los mismos, era una alta autoridad pública, toda vez que ejercía el cargo de subsecretario del Interior, cargo que ejerció hasta el día 17 de octubre de 2024 por haberse aceptado su renuncia. Asimismo, dado que la víctima mayor de edad, al momento de los hechos, realizaba labores de asesoría en el gabinete subsecretario de la Subsecretaría del Interior, según consta en convenio a honorarios a suma alzada, el imputado se desempeñaba entonces como superior jerárquico de ella. Ingesta de alcohol. Ese hecho se califica como constitutivo del delito de violación de mayor de 14 años, previsto y sancionado en el artículo 161, número 2 del Código Penal, correspondiendo al imputado, según la Fiscalía, intervención, participación de autor, grado del delito, cuanto a su desarrollo consumado. El hecho 2, comillas, el día 23 de septiembre del 2020,
24, en hora indeterminada de la mañana, en el interior de la misma habitación, número 719, del Hotel Panamericano, ubicado en Pasaje Rosa Rodríguez, número 1314, en la comuna de Santiago, la víctima despertó en la cama de tal habitación, desnuda en la mitad inferior de su cuerpo, vestida solo con un chaleco sin mangas, mareada y con fuerte dolor en su vagina. La víctima estaba incapacitada para oponerse, atendido al señalado estado de estupefacción y confusión en que se encontraba la víctima. Calificación jurídica, abuso sexual de mayor de 14 años, 366, inciso primero, en relación con la circunstancia particular del 361, número 2, segunda parte, esto es la incapacidad para oponerse. Delito consumado, participación autor. Tercero, para efectos de cumplir como juez de la República con mi deber de fundamentación de esta resolución judicial y para los fines de la denominada función de garantía del tipo, que en términos de la doctrina penal implica que todo ciudadano debe tener la posibilidad, antes de realizar un hecho, de saber si su acción es punible o no, y la tarea de determinar legalmente la punibilidad en tal medida ha sido asignada al tipo penal, que tiene la tarea de describir todos los elementos a los cuales debe referirse el dolo del sujeto activo o autor de un delito. De manera que conviene precisar en este punto acerca de los requisitos normativos de los tipos penales materia u objeto de la formalización de esta causa. Así, el delito de violación propia exige la concurrencia de los siguientes requisitos normativos. Letra A, el acceso carnal a una persona mayor de 14 años, sea que éste se efectúe por vía vaginal. Y letra C, que el agente haya actuado con dolo en su conducta. Conviene precisar que la privación de sentido de la víctima, al que se refiere el número 2 del artículo 361 del Código Penal, debe ser entendida como la ausencia temporal de conciencia que ésta sufre a consecuencia del sueño, la bebida, la droga, por un golpe, hipnosis u otras circunstancias. De esta forma, la palabra sentido es utilizada como referencia al estado de conciencia, como facultad intelectual humana para adquirir conocimiento de las cosas. Se excluyen los casos en que el estado de inconsciencia reviste carácter permanente como resultado de una patología o enfermedad de carácter mental, pues estos casos están considerados en el número 3 del artículo 361 y son irrelevantes las causas o el origen del estado de inconsciencia o privación de sentido que puede provenir de la actuación del agente, de la propia víctima, de un tercero o simplemente del acaso. Además, la privación de sentido puede ser provocada por un acto doloso, imprudente, fortuito o de la naturaleza, como es, por ejemplo, dormir. Es irrelevante demostrar que la víctima, en estado de conciencia, habría accedido a la realización en que se actuó sin voluntad de la afectada, con independencia de la voluntad que podría presumirse o afirmarse a posteriori. Todas estas citas que he hecho son a la letra de lo expuesto por el profesor Mario Garrido Mon en su libro Derecho Penal, parte especial, tomo 3, cuarta edición, páginas 284 y 285. Que a su turno, el delito de abuso sexual de mayor de 14 años se encuentra previsto y sancionado en el artículo 366, inciso primero, en relación al artículo 366 ter, ambos del Código Penal. Y para estar en presencia de la figura típica cuya comisión del Ministerio Público también atribuye al imputado de esta causa, se requiere la existencia de una conducta relevante de significación o contenido sexual realizada mediante contacto corporal, que la víctima sea mayor de 14 años y que concurra alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 361 del Código Penal que tipifica el delito de violación propia. Que en el caso que nos convoca
Entienden el Ministerio Público y la parte querellante que la circunstancia particular que así ha sido la incapacidad de la víctima para oponerse, la que doctrinariamente se entiende como la imposibilidad física o psicológica que inhabilite a una víctima para oponerse a cualquier pretensión de índole sexual que vaya en contra de su voluntad. Como el tipo penal alude a incapacidad, con ello se hace referencia a una situación de carácter estrictamente personal del sujeto pasivo, así lo entiende, por ejemplo, el profesor Rodríguez Collao. Cuarto, que el Ministerio Público ha dado cuenta exponiendo y exhibiendo en esta audiencia un cúmulo de antecedentes consistentes, entre otros, en la denuncia formulada por la víctima directamente en la Fiscalía el 14 de octubre último, la declaración detallada de la víctima prestada el mismo 14 de octubre del año en curso, declaraciones de testigos de varios ámbitos, a saber, familiares de la víctima, sus padres y un hermano, colegas de la víctima, trabajadores del restaurante, trabajadores del hotel, 2 médicos, un psicólogo. Tienen que guardar silencio en la sala, señores, por favor. El informe policial número 6570 de fecha 15 de octubre del 2024, emanado por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI, que da cuenta de las actas de incautación de las ropas o prendas de vestir que la víctima usó el día de los hechos y levantamiento de cámaras del sitio del suceso. Un informe sexológico emanado del Servicio Médico Legal respecto a las declaraciones del padre de la víctima, de los trabajadores del restaurante, un garzón y un barman, que refirieron que el imputado y la víctima fueron atendidos en la mesa número 211 el día 22 de septiembre pasado hasta las 22:38 horas, horario específico en que la mesa se cerró. De los recepcionistas del Hotel Panamericano, señores Gil Gómez y Méndez Montaño, quienes vieron ingresar al hotel tanto al imputado como a la víctima el mismo 22 de septiembre en horas de la noche. La declaración del taxista, señor Alarcón, quien en lo pertinente indica que el 22 de septiembre en la noche trabajó y trasladó al imputado y la víctima. La declaración de la trabajadora del hotel, señora Catherine Yuleisi Delgado, quien procedió a efectuar el aseo de la habitación del imputado el día 23 de septiembre, encontrando manchas y gotas de sangre en sábana y plumón de la cama. Y en particular, los videos números 5, 6 y 10, en que se observa el taxi placa patente FB se desplazaban la víctima y el imputado, con la particularidad de que en dichos videos aparece claramente fecha y hora. En efecto, se observa 22 de septiembre de 2024 a las 23:33, 23:35 y 23:49 respectivamente. Videos números 11, 12 y 13, 15 y 16, que corresponden a imágenes de la recepción del Hotel Panamericano, donde se observa a la víctima, el imputado y los 2 trabajadores recepcionistas con fecha 22 de septiembre de 2024 y horario entre las, comillas, 22:52 a 22:58 horas, cierre de comillas, precisando el señor fiscal que el horario de dichas cámaras estaría desfasado y que corresponde ciertamente a las 23:52, o sea, 1 hora más en adelante. En definitiva, todos estos antecedentes fundan claramente el marco temporal y el lugar o sitio del suceso de los hechos en materia de la causa. En cuanto a la víctima de esta causa, si bien ni el Ministerio Público ni la parte querellante han ilustrado a este juez acerca de la fecha de nacimiento de la misma, han referido, eso sí, que se trata de una mujer adulta de 32 años, desconozco, insisto, su edad exacta a la fecha de los hechos. Por último, en relación a la identidad del imputado como presunto agresor, no ha sido materia de controversia, desde que así lo ha indicado la víctima desde un primer momento del inicio de la investigación en su contra, y así por lo demás lo declaró don Sergio Pablo Salomón Lorca, gerente del Hotel Panamericano, a quien le fueron exhibidos los videos del hotel ya referidos, reconociendo que el sujeto que aparece en compañía de una mujer en los videos es el imputado señor Monsalve Benavides. Sexto,
En cuanto a los elementos del tipo penal, violación del artículo 361, número 2 del Código Penal, que algunos de los antecedentes expuestos por la Fiscalía acreditan, a mi juicio, en esta audiencia, la concurrencia de los requisitos legales establecidos en las letras A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal, en orden a presumir fundadamente que el imputado ha tenido intervención como autor en la comisión de un delito de violación a una persona mayor de 14 años. En efecto, la declaración de la víctima, de sus padres, de los testigos Candia Rojas, Lillo Paso y Arrey Reyes, más los informes periciales sexológico, bioquímico y de ADN emanados del Servicio Médico Legal, el informe policial número 670 de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana, constituyen antecedentes o indicios que fundan esta conclusión. Me explico. En cuanto al acceso carnal a una persona mayor de 14 años efectuado por vía vaginal. La declaración de la víctima sobre este aspecto resulta ciertamente relevante, pero antes de referirme a ella debo señalar en lo pertinente la declaración de los padres de la víctima. El padre señala que su hija le dijo que nunca tuvo intenciones de mantener relaciones sexuales con su jefe, el imputado señor Monsalve, respecto de quien la víctima sentiría asco. Su padre refirió que su hija lloraba, que se sentía sucia y que su relato, el de su hija, fue desgarrador. La madre de la víctima declaró que después de múltiples llamadas telefónicas a su hija sin respuesta, finalmente, entiendo, el día 23 de septiembre recién pasado, en la tarde, su hija le dijo que, comillas, estaba todo bien, cierre comillas, pero que el día miércoles, entiendo, 25 de septiembre, pues la Fiscalía no precisó las fechas, al menos esas, su hija le dijo que el subsecretario la violó. En silencio en el audio. A su turno, el informe sexológico del Servicio Médico Legal de fecha 15 de octubre del 2024, en cuanto a la anamnesis, resulta coincidente con la declaración de la víctima en la Fiscalía. De dicho informe se leyeron por parte del señor fiscal las conclusiones 1 y 2, por la señora abogada querellante las conclusiones 3 y 4, y por la defensa la conclusión 1, que indican lo siguiente. Conclusión 1. No se encontraron al momento de realizarse el examen genital elementos objetivos que permitan establecer de manera categórica que hubo actividad sexual con penetración vaginal y sin embargo, se rescatan ciertos elementos clínicos a partir del relato entregado por la examinada que pueden ser explicados por las acciones mecánicas observadas dentro de una actividad sexual con penetración vaginal. Conclusión 3. El roce o fricción de un elemento contuso contra la mucosa inflamatoria local, la cual es directamente proporcional al tiempo en que se mantiene dicha acción, así como la fuerza que se ejerce en la misma, pudiendo de esa manera manifestarse clínicamente en menor o mayor grado como una sensación de ardor y sensibilidad dolorosa de los genitales.
4. Por otro lado, algunas penetraciones vaginales pueden movilizar el útero estimulando como en este caso, lo que pudiese explicar el dolor abdominal y sangrado activo como en este caso. Por su parte, el informe policial número 6570 de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana da cuenta de la diligencia de incautación de evidencias entregadas por la víctima con fecha 14 de octubre de 2024, correspondientes a un calzón, una chaqueta, un suéter sin mangas y un pantalón tipo jeans. Todas esas evidencias fueron debidamente periciadas y de ello da cuenta el informe pericial bioquímico número 13 de fecha 22 de octubre de 2024. Vamos a hacer un receso. Señores, yo les pediría que pausen eso ya, por favor. Bien, retomo entonces el informe pericial número 6570 de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana da cuenta de la diligencia de incautación de evidencias entregadas por la víctima con fecha 14 de octubre de 2024, correspondientes a un calzón, una chaqueta, un suéter sin manga y un pantalón tipo jean. Todas esas evidencias fueron debidamente periciadas y de ello da cuenta el informe pericial bioquímico número 13 de fecha 22 de octubre de 2024, emitido por el Servicio Médico Legal, que concluye que los exámenes efectuados a las muestras calzón y pantalón resultan positivos a la presencia de sangre humana y los exámenes efectuados a las muestras chaqueta y pantalón resultan positivos a la presencia de espermatozoides y fluido seminal. Dichos restos fueron periciados por la Unidad de Genética Forense del Servicio Médico Legal, que evacuó su informe pericial de ADN número 13, de fecha 30 de octubre de 2024, suscrito por la perito doña Macarena Escobar Reyes y su declaración complementaria de la misma con fecha 7 de noviembre último, cuyos resultados en lo pertinente dan cuenta de lo siguiente. De la fracción espermática del pantalón en la zona de la entrepierna genética mezclada de dos contribuyentes. Que respecto de uno de los, comillas, contribuyentes, se encontró material genético suficiente para los fines comparativos de la pericia.
y se determinó que es 83.000 millones de veces más probable que corresponda a la huella genética del imputado a que corresponda a otra persona. Que respecto del segundo contribuyente, su contribución es parcial, atendido las condiciones de la muestra, que la hace insuficiente para fines de análisis comparativo. No obstante lo anterior, la perito considera que podría corresponder a la presencia residual de la víctima, toda vez que aparece solo en algunos de los marcadores autosómicos. Que tales acertos, señala la perito, se sustentan en que no se obtuvo presencia de un segundo cromosoma Y, sino solo el del imputado, de forma que esta huella genética mezclada, que en esta huella genética mezclada hay un solo contribuyente masculino, el imputado. De esta manera, en base a los antecedentes ya referidos y en particular con el mérito de las pericias científicas emanadas del Servicio Médico Legal para esta audiencia, se entiende justificada la existencia del acceso carnal vía vaginal. En relación a la ausencia de voluntad del sujeto pasivo, que en este caso se expresaría en que la víctima se hallaba privada de sentido, entendida, como ya se ha dicho, en la ausencia temporal de conciencia o sin facultades intelectuales para adquirir conocimiento del acceso carnal de que fue refirió que acudió donde la doctora Jennifer Medina, entiendo que eso aconteció el día 28 de septiembre, a quien le contó que todo lo que le contó todo lo que le había pasado sintiéndose mentalmente paralizada. La doctora le recomendó denunciar. Silencio en el audio. Por último, la segunda vez que la víctima habló con el imputado luego de ocurridos los hechos, él le habría referido estar preocupado, que se podía saber. Ella le dijo que estaba destrozada y que lloraba todos los días, que sentía que tenía que salir de ahí, de ese lugar de trabajo. Hagan silencio en el audio.
Luego lo interpeló preguntándole al imputado acerca de por qué no la fue a dejar a su casa, por qué no llamó a alguien o por qué no habían arrendado otra habitación para ella, por qué ella no había consentido, no había consentido y que de haber estado consciente. Silencio en el audio. Ante lo cual él habría agachado la cabeza y desvió la conversación en todo momento hacia su carrera política. Confirma lo anterior las declaraciones del personal del restaurante. En relación al consumo de alcohol por parte del imputado y la víctima, se trató de 8 vasos de pisco sour, cada vaso de 330 ml con un contenido de pisco de 180 ml cada vaso. El video número 4, donde se advierte que el taxi en el que se trasladaban víctima e imputado se detiene, se abre la puerta del copiloto y la víctima, sin bajarse, habría procedido a vomitar. Se observa que el taxista se baja y procede a limpiar, al parecer, una parte del taxi del lado del copiloto. Se ven los papeles o toallas húmedas que deja tirados en la calle. El video 5, donde se aprecia claramente el mismo taxi en calle General Maquena, pasado Teatinos, a las 23:33 horas del día 22 de septiembre pasado. El taxi se detiene, la víctima se baja del vehículo, cruza caminando peligrosamente la calle, me parece que con semáforo en rojo, el imputado la va a buscar y la sube nuevamente al taxi. El video número 10, misma fecha, pero a las 23:49 horas el taxi se detiene en calle Teatinos con Huérfanos. El imputado se baja, iba en el asiento detrás del copiloto, le abre la puerta a la víctima, la que trastabilla, se dirigen caminando hacia un pasaje. El taxista permanece con su vehículo estacionado y luego camina en el mismo recorrido que hicieron el imputado y la víctima. Videos 11, 12 y 13. Se observa el ingreso de la víctima junto al imputado al hotel. La víctima claramente se desplaza con un caminar errático. Prácticamente el imputado la firma con sus manos. Coincidente con lo anterior, los recepcionistas del hotel declararon en lo pertinente. El señor Gil, que vio al imputado junto a una mujer, comillas, se veían un poco alegres, se veían tomados. Que posterior al ingreso el imputado se le acercó para pedirle otra llave de acceso a la habitación y, comillas, no le sintió olor a alcohol. Por su parte, el señor Méndez refirió que ella se veía muy mal, curada. El imputado la tomaba de la cintura. Le dijo a su compañero que ella iba muy ebria. El caballero la ayudaba a caminar. A su turno, el taxista, señor Alarcón, en lo que interesa en este punto, declaró que a la chica, refiriéndose a la víctima, la notó que estaba ebria o drogada. Precisó que cuando ella lo hace parar, de manera inmediata mete la mitad de su cuerpo por su ventana, la del piloto, y le pide ayuda señalándole que no se quería ir con el sujeto con el que estaba. Le dijo que si necesitaba que le ayudara, que se subiera al auto en el puesto del copiloto, por lo cual ella, estando con la mitad del cuerpo por su ventana, la tuvo que ayudar a sentarse e ingresar el resto de su cuerpo por su ventana. Mientras eso sucedía, señala el taxista que el sujeto con el que andaba la chica ya se había subido al taxi por la puerta trasera, que en un momento del camino la mujer comenzó a meterse los dedos a la boca con la clara intención de vomitar, por lo que paró el vehículo y ella comenzó a vomitar arriba de su taxi y se manchó su cara, su ropa y parte del asiento y la puerta del lado del copiloto. En ese momento él se bajó de su taxi y le dijo al sujeto con el que andaba que la limpiara, ya que era su pareja, o eso entendía hasta el momento. Que el sujeto, el imputado, se quedó en todo momento arriba del vehículo y él, el taxista, se bajó a ayudar a la chica, le abrió la puerta del copiloto, sacó unas toallas húmedas y él mismo le limpió la cara, sus manos y parte de sus vestimentas. Cuando llegaron al hotel, ellos, imputado y víctima, se bajaron
y caminaron hacia la mitad del pasaje. Él se bajó nuevamente a limpiar su vehículo, el taxista, y recuerda que en la conversación que ellos tenían, logró escuchar que ella le decía al sujeto que él los acompañara al hotel, o sea, que el taxista los acompañara, que esa invitación la chica también se la hacía cuando iba manejando. Se imagina que la chica lo decía para no estar a solas con el sujeto. Precisó que en ningún momento vio forcejeo entre ellos, pero que el imputado la tomaba del brazo como para sujetar a la chica y ayudarla como a estabilizarse, ya que se notaba que ella estaba muy ebria. Que este cúmulo de antecedentes dan cuenta del evidente estado de ebriedad en que se encontraba la víctima previo a la agresión sexual de que fuera víctima, de manera que se justifica en esta audiencia la ausencia de voluntad del sujeto pasivo, vale decir que efectivamente se hallaba privada de sentido o sin facultades intelectuales para adquirir conocimiento del acceso carnal de que fuera víctima. En cuanto a los elementos del delito de abuso sexual de mayor de 14 años, que los mismos antecedentes ya expuestos, salvo lógicamente las pruebas científicas del servicio médico legal, acreditan a juicio de este juez igualmente en esta audiencia la concurrencia de los requisitos legales establecidos en las letras A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal, en orden a presumir fundadamente que el imputado realizó actos de significación sexual y relevancia con contacto corporal, pues se trata de un sujeto mayor de edad que habría procedido a frotar su pene. La víctima estaba incapacitada para oponerse, atendido el estado de ebriedad, atendido el estado de shock, en sus términos, al estado de estupefacción y confusión, que así lo describe la Fiscalía, en que se encontraba. Silencio en el audio. Que la relevancia de dicha conducta dice relación con atentar en contra de la indemnidad o libertad sexual de la víctima, no siendo meros contactos corporales casuales o accidentales, exentos de un ánimo libidinoso, pues el imputado habría efectuado un comportamiento de connotación sexual de manera inequívoca y relevante, pues frotó su pene en la capacidad de oponerse por parte de la misma. Que presumiblemente el imputado actuó motivado por un ánimo lascivo y con una intención libidinosa, la cual se desprende de la naturaleza o características de los hechos. No se ha hecho valer algún informe pericial psicológico de daño y de reparación del mismo, que en mi concepto en general se trata de prueba fundamental en sede de juicio oral, ciertamente, tratándose de delitos que no dejan huellas físicas en la víctima, como lo son los abusos sexuales, pues a la fecha no existe dicha pericia. No puedo desatender y considerar como indicios que fundarían el grave daño psicológico que afecta actualmente a la víctima, producto en particular del delito de abuso sexual del que fuera víctima consciente, algunas de las declaraciones que se han expuesto en esta audiencia y el documento singularizado como informe de atención psicológica suscrito por la psicóloga doña Alejandra Blanco González. A saber, el padre de la víctima declaró que el relato acerca de los hechos por parte de su hija, la víctima lo califica y reitero como desgarrador. La madre indica que su hija no volverá a ser la misma, que no puede dormir bien,
que tiene constantes crisis de llanto, por lo mismo ha tenido que llevarla al servicio de urgencias. Luis Centeno, amigo del padre de la víctima, que los acompañó el día 14 de octubre a hacer la denuncia en Fiscalía, como testigo declaró que vio muy afectada a la víctima, preocupada, tan mal que incluso le escuchó decir que se quería matar junto a su padre. La doctora Medina Telles señaló que el motivo de la consulta fue la habilidad emocional de la víctima, la que se sentía muy mal y culpable. La vio llorar, por lo mismo la trató de contener. El psicólogo señor Contreras declaró que la víctima lloró durante toda la sesión, en razón de la gran angustia que tendría al no saber qué le pasó, si fue violada o abusada sexualmente. Por su parte, la psiquiatra doctora Ojeda declaró que atendió a la víctima el pasado 8 de octubre. Refiere dicha profesional un relato claro y fluido de parte de la víctima. Descarta psicosis y que sin perjuicio de la falta de compromiso emocional que advierte en la víctima, ello no quiere decir que no esté afectada. Por último, la profesional psicóloga, señora Blanco, da cuenta en su informe que la sintomatología que presenta la víctima sería reactiva a hechos de vulneración sexual en su contra. De manera que todos estos antecedentes y declaraciones referidas, reitero, permiten presumir fundadamente que el imputado realizó actos de significación sexual y relevancia con contacto corporal en contra de la víctima, aprovechándose el imputado que la víctima estaba incapacitada por oponerse, atendido el estado psicológico en que se encontraba, según la víctima, en estado de shock. Por consiguiente, y respecto de ambos delitos, el imputado claramente habría actuado con dolo directo, vale decir, conociendo y queriendo realizar las acciones típicas y antijurídicas. Máxime que ni siquiera se ha alegado en esta audiencia por parte de la defensa la concurrencia de algún error de tipo que pudiera excluir el dolo de la gente. Séptimo y último considerando, en cuanto a la necesidad de cautela. El Ministerio Público y la parte querellante solicitan la prisión preventiva del imputado, estimando que dicha medida cautelar resulta indispensable para el éxito de la investigación, asimismo que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad y de la ofendida. Que la solicitud de prisión preventiva respecto del imputado, fundado en que dicha medida cautelar resulta indispensable para el éxito de la investigación y que su libertad es peligrosa para la ofendida, por dichos acápites, la petición, a mi juicio, resulta infundada y, por lo tanto, por dichos acápites, reitero, será rechazada la solicitud, concordando en este punto con las alegaciones de la defensa. En efecto, tanto el Ministerio Público como la parte querellante han fundado en ese punto la solicitud de prisión preventiva en lo esencial, en base a un supuesto comportamiento desleal desplegado por el imputado con posterioridad a la comisión de los delitos que nos convoca en esta audiencia y que lo llevó incluso a utilizar medios y agentes del Estado, policías, fuera de todo marco legal y en su favor, obstaculizando con ello la investigación y directa o indirectamente tratando de amedrentar a la víctima. Que a mi juicio no se cumplen los requisitos legales para disponer la prisión preventiva en base a dichos parámetros, pues es un requisito legal que el Ministerio Público o la parte querellante, en primer lugar, señalen fundadamente cuáles son las diligencias precisas y determinadas de la investigación futuras, respecto a las cuales su éxito se vería afectado estando el imputado en libertad. Reitero, no se ha referido ni una sola diligencia precisa y determinada para fundar aquello. A mayor abundamiento, tampoco se han hecho valer antecedentes calificados que fundadamente permitan concluir a este tribunal acerca de la existencia de sospecha grave y fundada que el imputado pudiera obstaculizar la investigación mediante la destrucción, modificación, ocultación
o falsificación de elementos de prueba, o que pudiera inducir a testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, más allá de las aprehensiones subjetivas que tienen, legítimamente, tanto la Fiscalía como la parte querellante. Ocurre algo similar en relación al supuesto peligro para la seguridad de la ofendida, pues no se han expresado que existan antecedentes calificados. ¿Cuáles son? Los desconozco, que permitan presumir que el imputado realizará atentados en contra de la víctima, en contra de su familia o en contra de sus bienes. De manera que también por ese aspecto, a mi juicio claramente la prisión preventiva resulta infundada. La petición de prisión preventiva resulta infundada. Por otro lado, se ha formalizado al imputado como autor de 2 delitos consumados. Un delito de violación propia y un delito de abuso sexual de mayor de 14 años. El primero tiene asignada pena de crimen y el segundo pena de presidio menor en su grado máximo, esto es 3 años y un día, 5 años de privación de libertad. De manera que, claramente, en cuanto a la gravedad de las penas, ciertamente, y tratándose en especial de delito de violación, cuya penalidad va desde los 5 años y un día hasta los 15 años de presidio, nos encontramos frente a delitos muy graves en lo que se refiere exclusivamente a la escala penal. En cuanto a la naturaleza y gravedad de los hechos investigados, debe tenerse presente que doctrinariamente el término violación alude a la forma más grave de atentado en contra de otro individuo en el plano sexual. La violación, según define o lo señala el profesor Rodríguez Collao, consiste en acceder carnalmente a una persona que no ha prestado su consentimiento para la ejecución de la conducta sexual o que no está en condiciones de prestarlo por razones físicas o mentales. Y el disvalor más intenso de la violación se funda en que el hechor actúa prescindiendo de la voluntad de la víctima en una actitud de claro menosprecio hacia su condición de persona. Respecto tanto del delito de violación como del de abuso sexual, igualmente debemos tener presente, comillas, que la gravedad del comportamiento sexual abusivo, o mejor dicho, el carácter de este tipo de agresiones sexuales, está generalmente relacionado con su aptitud para afectar real o potencialmente a la víctima, tanto en el plano físico, psíquico, conductual y emocional. El daño puede ser considerado efímero, como ocurre con las sensaciones de miedo, ira, desconcierto, o bien duradero, como lo son ciertas secuelas psicológicas permanentes. La magnitud del daño se expresa sobre todo en el sentimiento de culpabilidad, que es mucho más intenso que en otras formas de agresiones. Es frecuente incluso la ideación suicida y la seriedad de los problemas sexuales que la víctima normalmente experimenta en su vida futura. He citado, cierre comillas, literal, al profesor Rodríguez Collao en su obra Delitos Sexuales, páginas 85 y siguientes. El sujeto pasivo de ambos delitos en general puede ser un hombre o una mujer. En el caso que nos convoca, el sujeto pasivo, víctima, no presunta víctima, víctima, es una mujer. En este sentido, se debe recordar que dentro de los numerosos instrumentos internacionales ratificados por el Estado se encuentra la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, aprobada en el año 1994, ratificada por Chile el 24 de octubre de 1996 y publicada en el Diario Oficial el 11 de noviembre de 1998. Se le conoce también como Convención de Belén do Pará. Constituye derecho vinculante para todos los órganos del Estado, incluyendo desde luego a los órganos que ejercemos jurisdicción. El artículo 1 de la citada convención, referido a su ámbito de aplicación, señala, comillas,
Para los efectos de esta convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. El artículo 2 agrega, comillas, se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica. 2 puntos, letra A. Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual. Letra B. Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. Por último, cito la letra del artículo 6 de la citada convención. Comillas, el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros, el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación y el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación, cierro comillas. De esta manera, en este orden de ideas, atendido que se cumplen, a mi juicio, todos los requisitos legales del artículo 140 del Código Procesal Penal, en sus letras A, B y C, teniendo muy especialmente el carácter de los hechos imputados, el número de los delitos, la gravedad de las penas asignadas por ley a los mismos, la gravedad de los delitos en relación al bien jurídico protegido y que ha sido afectado en relación a la víctima, esto es, su integridad o indemnidad sexual y su libertad sexual, atendido lo dispuesto en los artículos 122, 139 y 140 del Código Procesal Penal, ordeno la prisión preventiva del imputado, señor Monsalve, por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. De ese orden de ingreso a la cárcel pública inmediatamente. En relación, lógicamente, a las demás peticiones y alegaciones de la defensa, resuelvo, estés a lo resuelto. Vamos a debatir plazo y otras peticiones, si es que hay. Lo vemos después. Lo mismo que la audiencia del otro día. Lo vemos terminada la audiencia formalmente. Los invito a quedarse. Yo tengo que preguntarle a los funcionarios qué nos van a decir. Perfecto. Estoy llano a eso. Es una cárcel. Vamos a ver cuál. Veamos primero el plazo. Señoría, atendido el debate producido, extenso debate producido, restan diversas diligencias, naturalmente algunas de estas de tipo pericial, ya lo refería usted en su declaración, un informe, lo cito textual, un informe de daño y reparación de la víctima, que naturalmente no está aún llevado a cabo. Declaraciones de testigos, declaraciones que hay que reforzar y llevar adelante, naturalmente esta es una etapa inicial de investigación, es que vamos a solicitar inicialmente, sin perjuicio puedo profundizarlo más, va a depender también de lo que la contraparte indique, un plazo inicial de 4 meses de investigación. 4 meses. Sí. ¿La querellante quiere decir algo sobre el punto? Señoría, me voy a plegar porque efectivamente quedan varias diligencias, entre otras que me interesan mucho, precisamente la pericia de daño, que se demora bastante en realizarse. ¿La defensa? Señoría, entendemos que esta está lejos de ser una investigación normal en ese sentido. Tenemos una investigación que lleva bastante ya de avanzada. Ahora, sin perjuicio de lo anterior, nosotros también tenemos la necesidad de un plazo para efectos de prestar la declaración que tanto hemos anticipado, Exacto. tener alguna diligencia. Ahora,
entendemos que un plazo de 4 meses resulta demasiado extenso, entendiendo la posibilidad de que, por supuesto, se pueda ampliar eventualmente a propósito de diligencias que estén pendientes. Por lo mismo, solicitamos, porque también lo necesitamos, como digo, pero que sea un plazo solo de 60 días, señoría. 2 meses. 2 meses. Ya. Realmente, magistrado, por la situación de prisión preventiva, comprenderá que tendremos que hacer rápido las diligencias que faltan, pero no podemos sino soportar el menor tiempo posible de investigación también. ¿Cómo no? Bien, considerando entonces la naturaleza de los hechos investigados y el tiempo, la denuncia fue el 14 de octubre. Así es, señoría. 14 de octubre. Esta es una investigación absolutamente en ciernes. Por lo tanto, al lugar, 4 meses el plazo judicial para hacer la investigación. ¿Otras peticiones? Sí, señoría. Lugar de ejecución de la prisión preventiva. Sí, lo vamos a ver después fuera de audiencia. La funcionaria tiene que hacerme lo mismo que el otro día, ¿se acuerdan? Ok, Ahora, no hay problema. lo mismo. Y yo prefiero, incluso por la seguridad de su representado, que no sea público eso. Entonces, ¿alguna otra petición distinta? Señoría, solo como tenemos eventualmente recursos pendientes, los audios, las copias del audio, y ojalá puedan ser entregadas lo antes posible para poder tenerla ahí. Claro, bueno, mañana a primera hora seguramente. Eso, No tenemos ningún funcionario informático en el tribunal. por supuesto. Claro. Yo lo ordeno, ¿no? Y asumo que así será. ¿Algo más? Yo sí estoy preocupada por lo que pasó recién con ¿El tema de la salud? Sí, quisiera... No, pero eso fuera de audiencia, sí, entiendo que hay Hay un... una enfermedad. Sí, eso no... sí, que requiera la presencia del fiscal, la querellante, ¿algo más para debatir? Terminada la audiencia. ¿Pueden retirarse?